Hola Juana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Adolfo? Juana, ¿cómo va tu desconfinamiento? No sé si has tenido ocasión ya de practicar deporte a primera hora o lo dejas para la última hora de la tarde. Cuéntame. Pues mira, el desconfinamiento laboral todavía no lo he practicado porque decidí no precipitarme, aunque ya muchos compañeros han vuelto a la consulta el día 4. Yo decidí estar una semanita más trabajando desde casa y ya tenía la agenda organizada online, por lo tanto la dejé así. Y bueno, por supuesto salí el lunes a hacer deporte, por la mañana no pude porque tenía toda la mañana entera de sesiones, pero salí a las 8 de la tarde y regresé a mi casa entre corriendo y andando, porque 3 horas corriendo es como bastante complicado. Intenté apurar hasta el máximo y la verdad que donde yo vivo las normas se estaban respetando, la gente tenía... Bueno, siempre hay alguien que se salte esto, algún adolescente que piensa que con ellos no va la historia porque Sí. no tienen ese riesgo a lo mejor tan asumido. Y bueno, entre ellos pues se juntan o en fin, o los típicos novios adolescentes que han estado viviendo cada uno en su casa, que bueno, que yo no sé si nosotros en su situación lo hubiésemos hecho exactamente igual, que después de 50 días casi sin verse, pues estar en un banco del parque allí los dos juntitos, pero que digo yo que será completamente normal. Pero por lo general la gente estaba cumpliéndolo todo a rajatabla, con sus mascarillas, con la distancia de seguridad, y yo lo viví pues como algo muy, muy enriquecedor, muy liberador, y sobre todo esa noche pude dormir muchísimo mejor al haber hecho deporte. Sí, señor. Hablaremos de los sueños Sí. y, bueno, las hormonas en la adolescencia, Juana, yo creo que lo hubiésemos hecho igual nosotros, ¿eh? Sí, Yo creo no que hay lo que hubiésemos hecho juzgarlo, igual. hay que entenderlo en este caso. Y la práctica deportiva poco a poco, ¿eh? Esto es un consejo que lanzamos a todo el mundo, que parece que el espíritu deportivo se ha despertado en mucha gente tras casi 50 días en casa, pero esa práctica deportiva hay que comenzarla con moderación, que luego pues, pasa lo que pasa, vienen las lesiones, las agujetas, bueno. Juana... Totalmente, porque además estamos viendo, o al menos yo he visto a personas que no han hecho deporte en su vida y de Sí. repente están haciendo footing, están intentando correr, que me parece perfecto. Yo pienso de forma anecdótica que ahora se está haciendo muchísimo deporte porque los bares todavía no están cerrados, que cuando el día 11 los bares empiecen a abrir, aunque sea para un cafelito, ya podremos, ahora mismo solamente podemos salir a pasear y hacer deporte, por lo tanto es lo que hay, pero bueno, que si lo están iniciando como un hábito, me parece maravilloso. Es una teoría muy interesante, pero ojalá que ese hábito se mantenga, Sí. porque no podemos olvidar que la obesidad es otra pandemia, también que causa muchas muertes en todo el mundo durante el año. Pero bueno, Juana, lo hablábamos semanas atrás, que los problemas podían empezar a aparecer ahora precisamente, que poco a poco vamos regresando a la normalidad o nueva normalidad, como quieran. ¿Con qué casos te estás encontrando, Juana? Pues mira, me estoy encontrando con personas con muchísimo miedo, me estoy encontrando con personas que viven muy angustiadas, que están desarrollando trastornos obsesivo-compulsivos, o sea, traduzco más o menos lo que puede significar esto, es el trastorno de tener que estar limpiando constantemente la superficie de cualquier objeto, de estar preocupados por si se va a infectar, de tener que estar revisándolo todo constantemente. Y me estoy encontrando también con casos de agorafobia, que es un trastorno también de ansiedad, pues de personas que ahora de repente no quieren salir de casa. Sí es verdad, y al menos en mi caso, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo también, sí es verdad que todas estas personas que están desarrollando patologías ahora, en el momento en el que me pongo a estudiar su vida anterior y a saber un poco quién han sido, pues probablemente ya existían estos miedos, estas angustias, estas ansiedades, ya existían previamente, solo porque bueno, que con la rutina del día a día no se le había hecho mucho caso, y evidentemente pues ahora que ha habido una situación extraordinaria, todo esto ha salido a la luz. Me decías que dentro de esos tipos o perfiles encontramos, como decías, desde quien tiene miedo de volver a la calle, a la normalidad, a quien afronta todo esto de una forma un poco kamikaze o temeraria, ¿no? Uh-huh. Y parece que todo ha pasado y ha quedado en el olvido. Eso es. Yo he dividido más o menos, a mi forma de parecer, esto no es ningún estudio que se haya publicado ni mucho menos, en 3 grandes tipos de personalidad, ¿no? Por eso decía que estas personas que han desarrollado esta patología nueva, no es nueva, sino que ya existía
como parte de su personalidad anteriormente, el vivir con la angustia, con la preocupación, con el miedo constante, solo que evidentemente ahora se ha agravado más. Y bueno, desde que empezó este confinamiento hemos pasado por diferentes etapas. Al principio pasamos por una negación, por una etapa de trauma, una etapa de shock, de esto no puede ser lo que está ocurriendo. Luego íbamos pasando a una etapa de ira, de rabia, de rabia con el jefe, con el gobierno, con lo mal que están haciendo las cosas. O sea, todo era criticable de mí para afuera, todo era mejorable, pero por supuesto yo no tenía nada que hacer en eso, ¿no? Esa es la fase de rabia de me estoy enfadando con el mundo, o en este caso con el gobierno, que es como es el blanco, o los políticos, que es como el blanco fácil, ¿no? Que bueno, yo no voy a entrar si lo están haciendo bien o mal, cada uno que piense lo que quiera. De esa fase de rabia pasamos a una fase de tristeza, en la que nos conectábamos pues con lo que estaba pasando, con las listas del paro, con el vecino que conocemos que tiene un bar y pobrecito cómo lo estarán viviendo en su casa. O sea, nos hemos ido conectando a todo este tipo de emociones para finalmente llegar como a una tranquilidad emocional, ¿vale? A una estabilidad emocional. Entonces, yo con pacientes, con amigos, con familiares que hablo, me dicen, ahora es cuando me siento tranquila en mi casa, ahora estoy a gusto con estar en casa, con estar calmada, ya no lo vivo con angustia, ya no lo vivo con ansiedad. O sea, ahora es cuando estamos empezando a encontrarnos bien en esta zona de seguridad. Es como que si antes mi zona de seguridad o lo que yo conocía era salir a la calle, vestirme por la mañana, ir al trabajo, ahora es todo lo contrario. Ahora mi zona de seguridad es quedarme en casa, estar tranquila, teletrabajar en la medida de lo posible, y todo lo que ocurre fuera de mi casa es algo nuevo a lo que tenemos que enfrentarnos, ¿vale? Entonces, ahí es donde aparecen estos tres grandes tipos de personalidad que previamente ya estaban definidos, pero ahora es cuando más fácil se ve. ¿Qué tipos son? Las personas que lo van a vivir de una forma muy optimista, que bueno, están viendo la luz al final del túnel, y este tipo de personas lo van a vivir, como tú decías antes, con muchísima euforia, en plan en el sentido de hacer muchísimos planes y planificar viajes, aunque me parece un poco irresponsable planificar viajes en este momento, querer quedar con los amigos, pensar que van a salir de ahí y van a estar en la calle todo el día, en volver al trabajo y ser más productivos que nunca. Entonces, está bien que tengamos esta intensidad, pero no debemos olvidar que la alegría es una emoción que por supuesto nos encanta y nos encanta tenerla cerca, pero es una emoción que nos genera mucho estrés, que nos está subiendo las revoluciones. Y todo aquello que sube, baja. Por lo tanto, esa euforia del principio y todos esos planes futuros que yo me estoy montando en mi cabeza, no sabemos si se van a poder llegar a realizar o no. Ni siquiera sabemos si vamos a ir a la playa todavía o si las piscinas de las urbanizaciones van a abrir. Por lo tanto, si esta pandemia nos ha enseñado algo, es a vivir en el día a día. Entonces, a todo este tipo de personas yo sí que les recomiendo el no hacer planes a largo plazo, porque bueno, luego viene la frustración de no haber podido realizar esos planes. Por lo tanto, como mucho, 2-3 días vista, vamos a planificar. ¿Me ibas a preguntar algo que te he cortado? No, te iba a preguntar precisamente eso, Juana, la pregunta del millón, ¿cómo afrontarlo? Precisamente, como decías, para no llevarnos ninguna decepción, ningún chasco. Yo entiendo que hacer planes en estos tiempos que corren es complicado. Es complicado. Entonces, este tipo de personas en las que lo están viviendo con esa euforia, vamos a relajarnos un poquito y vamos a vivir el día a día, a disfrutar de cuando podamos juntarnos con los amigos en una cena en casa, pues a disfrutar de una cena en casa con 4 amigos y poco más, ¿vale? Luego existe todo lo contrario, el tipo de personas que lo viven pues con la angustia de que ahora la nueva zona de confort está dentro de casa y el salir fuera es volver a crear algo nuevo, volver a crear una realidad que hace 50 días ya no existe. Entonces, esto es algo parecido al síndrome de Estocolmo. Es como estoy ya disfrutando de mi encierro, estoy ya disfrutando de mi secuestro, ¿no? Este tipo de personas, lo importante es que, bueno, por supuesto, pedir ayuda en el momento en el que lo necesitemos. Lo más importante es no compararnos con el resto de la humanidad.
¿vale? Que la fase 1 va a empezar la semana que viene, si todo va bien, y ahí ya la gente va a poder salir, va a poder hacer sus actividades más o menos con normalidad. Sin embargo, si estas personas lo están viviendo todavía con angustia, con miedo, prefieren quedarse en casa, que no se marquen ese ritmo que supuestamente tenemos que llevar toda la sociedad, sino que se escuchen a sí mismos, y si necesitan estar una semana más en casa o hacer salidas muy pequeñas, pues a tirar la basura, a la farmacia, a casa de una vecina y volver. Si tienen que hacer salidas muy pequeñitas para poco a poco ir acostumbrándose otra vez a la normalidad, entre comillas, porque no es normalidad, pues que lo vayan haciendo. Sí, por supuesto, ya vemos que han pasado 2-3 semanas y seguimos con la misma angustia, con el mismo shock, con el mismo trauma, pues por supuesto vamos a pedir ayuda a un profesional que nos ayude a llevar todo esto de una forma mucho más sencilla. Y luego pues vamos a estar las personas que lo vamos a vivir. Bueno, yo me estoy metiendo dentro de ese bloque porque lo he supuesto, pero realmente tampoco sé cómo lo voy a vivir, porque el ser humano no sabe cómo va a comportarse hasta que realmente no está en el escenario actuando. Van a estar las personas que lo van a vivir pues sin ninguna complicación, simplemente son personas pues quizás mentalmente un poquito más fuertes, más sanas, y que lo van a vivir todo con muchísima normalidad, adaptándose, y yo creo que aquí nos vamos a situar el 80% de la población adaptándonos a los cambios, respetando las normas y entendiendo que esto se va a ir haciendo poco a poco, que ha habido un parón y que poco a poco nos vamos a ir incorporándolo y viviéndolo de la mejor forma posible. A grandes rasgos esos son los tres tipos de personas o de personalidad que van a existir en esta desescalada. Esa capacidad de adaptación que tiene el ser humano, y si no es así, si la cosa no marcha bien, pues siempre están los profesionales para que nos ayudéis y nos echéis un cable y no pasa absolutamente nada. Vamos a cambiar de asunto, Juana, algo muy interesante cuando lo hablábamos, porque me decías que muchos pacientes, bueno, pues te han dicho, te han transmitido esa duda, ¿no?, que surgen tras los sueños, las pesadillas, la dificultad para conciliar el sueño por las noches. ¿Todo esto a qué se debe? Es algo que creo que nos ha pasado a todos, o que nos está pasando a todos. Sí. Yo creo que de esto no se ha escapado absolutamente nadie. El sueño es diferente. Vamos a diferenciar entre sueños, pesadillas y la incapacidad de conciliar el sueño, porque son diferentes motivos, ¿vale? La incapacidad de conciliar el sueño puede venir de múltiples factores, pero uno que hemos coincidido todos en esta cuarentena ha sido pues que evidentemente hemos tenido primero muchísimo pensamiento rumiante de qué está pasando, incertidumbre, miedo, y segundo, no estamos gastando la energía que gastamos a diario, por lo tanto estamos completamente descansados. Ahora, el tema del sueño es intenso, extraño, realista, en fin, todo este tipo de las personas que nos estén viendo seguro que coinciden. Yo hablo de mí, he soñado con todos los animales que pueda haber en una selva, con familiares, con amigos, tanto si están con nosotros aquí ahora o personas que fallecieron hace muchísimo tiempo. He tenido conversaciones, o sea, he pasado por todos los sueños. En Internet, en las búsquedas de Google, se ha disparado este tipo de preguntas de 0 a 100. Por lo tanto, eso es un indicador de que nos está pasando a todo el mundo. ¿Y a qué se debe esto? Realmente, en el sueño lo que hacemos es revivir, el sueño nos sirve para poner en orden la información que la persona ha obtenido a lo largo del día, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ahora mismo, durante esta cuarentena, nuestro mundo se ha cambiado. Es como durante el día veíamos trajes extraños, ciudades vacías, la vida pasaba a cámara lenta, la gente con mascarillas, era como una situación completamente diferente. Y durante la noche lo que hemos estado haciendo ha sido viajar, nos reuníamos con los amigos, nos reuníamos con los familiares, ha sido un poco el mundo al revés, ¿vale? Nuestra mente es tan inusual que nuestros deseos que han sido aplazados y prohibidos afloran a través de los sueños. ¿Qué significa esto? Lo que no hemos hecho durante el día, nos hemos dedicado a hacerlo, por supuesto, de forma inconsciente, porque no somos conscientes de lo que estamos soñando, nos hemos dedicado a hacerlo a la noche mediante el sueño. Nuestros sueños reflejan los problemas emocionales de la persona.
¿Qué ocurre? Que se reflejan de forma simbólica. Nuestro inconsciente actúa de forma simbólica. Por eso cuando nos levantamos por la mañana, si no sabemos mucho de este tema, nos quedamos como preguntándonos de ¿por qué habré soñado esto? ¿Qué quiere decir esto? Realmente yo no creo en la interpretación de sueños como tal. Esta que te metes en Google y pones... Eso te iba a preguntar, Nada. ¿Qué significa soñar con plantas azules? Y ahora Google te dice pues lo primero que alguien ha escrito por ahí. Para mí la forma de interpretar los sueños, yo trabajo en consulta con sueños y me encanta hacerlo. La forma de interpretar los sueños no es interpretarla como tal, sino trabajarla con el paciente, sobre todo cuando son sueños recurrentes y que la persona le desestabiliza. Entonces, lo importante de todo esto y que nos podemos analizar en casa es cuando yo me despierto por la mañana y recuerdo este sueño, que además lo estamos recordando porque la calidad del sueño no está siendo totalmente buena. Soñamos todos los días y soñamos más de una vez, solo que si cumplimos la fase REM de sueño, evidentemente nuestra mente no se va a acordar del sueño, nuestra conciencia no se va a acordar. Como estamos teniendo un sueño regulero porque no tenemos actividad que cumpla para dormir bien, nos estamos despertando varias veces por la noche, aunque no seamos conscientes de ello, y eso hace que recordemos el sueño a la perfección por la mañana, ¿vale? Entonces, cuando nos levantamos por la mañana, lo importante es la sensación que a mí ese sueño me ha dejado. Si día tras día mis sensaciones de malestar, de tristeza, de angustia, podemos soñar con un familiar que falleció hace tiempo y sentir una plenitud y una tranquilidad estupenda, o podemos soñar con otro tipo de personas que está a día de hoy en nuestra vida y sentir muchísimo malestar, ¿no? Entonces, eso es lo importante, lo que vamos a analizar. Luego, en los sueños, en las pesadillas, existen muchísimas simbologías que utiliza nuestro inconsciente para decirnos algo, entre comillas, pero bueno, que ya habría que analizarla con un profesional porque es difícil hacerlo desde casa. Aún así, probablemente conforme vayamos volviendo a la normalidad o a la tranquilidad, todo volverá a ser como antes y los sueños también volverán a ser como antes. Qué interesante, Juana, como siempre. Por tanto, que quede claro, que nadie se preocupe por esas pesadillas, esos sueños raros, esa dificultad para conciliar el sueño, es una reacción normal y natural. Juana Ponce, como siempre, encantados de contar con tu opinión, con tu experiencia. Te mandamos un beso muy fuerte y la semana que viene nos reencontramos en nuestra particular consulta de cada martes, ¿vale? Estupendo, gracias.